¿Cómo podemos identificar el bolero? ¿Cómo es el ritmo del bolero? Si lo pudiésemos explicar a un extraterrestre, no sé. Los elementos, dices tú. Porque, claro, Que depende de la época, porque hubo épocas donde era orquestado, también están los tríos, ¿cierto? Y incluso después, bueno, hoy día mismo el bolero está volviendo a surgir como en estos dos formatos y más, ¿cachai? Yo creo que el bolero tiene algo muy importante que obviamente tiene que ver con Latinoamérica, además de la sonoridad y la instrumentación y la forma de tocarse, que uno escucha y es absolutamente latino, son las letras, que son muy románticas. El latinoamericano es súper romántico. Pero a ver, estamos hablando de lo mismo. ¿Tú sabes algún bolero, JL? ¿Se recuerdan algún bolero? La verdad es que estoy medio alejado del rubro de los boleros, salvo los antiguos clásicos de... No, pero Ya. ¿qué Eso es lo que tú crees. O a ver Eso es lo que tú crees. O a ver la, Sí, o yo la por Fer. ejemplo decía excelente. que cuando chica tenía un primo que siempre cantaba Bésame mucho. Y como que es una canción que recuerdo demasiado. Y de hecho que es lo único cercano que Ya, Bésame creo mucho que he es uno de escuchado los del boleros bolero. más famosos. Es ¿Qué otro el bolero más versionado. De hecho, El bolero más versionado grabado. es Bésame y lo mucho. compuso una mujer. Lo compuso una Wow. mujer. Sí, Con- así que Mira. Velázquez. Bésame Solo Velázquez parece, exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? Y el Canela, exactamente, Perfidia, el tema muy clásico, Bobby Capó. Perfidia. Sí. Sabor a mí también. La copa rota. La copa Ahí rota. salieron. No conozco ningún bolero, pero Somos No, pero es que uno se puede confundir porque hay mucha música que derivó del bolero, pero la raíz, lo esencial es esta cosa como... Tan, tan, tucu, tica, tucu, caca. Exacto. Y eso es Cuba. Eso Sí. surge, ¿cierto? Claro, como hablando más de los inicios del bolero, igual podemos... es necesario mencionar que bueno, hay una pequeña pugna ahí entre Puerto Rico y Cuba con respecto a cuál es específicamente el primer bolero que del que se tiene registro realmente o que se tocó en la radio, pero lo más establecido sería hablar de bolero Tristezas, compuesto por Pepe Mujica en 1883 en Santiago de Cuba. Pepe Mujica, no. Pepe Sánchez. Pepe Mujica, ¿El mismo? uruguayo. Eso parece, eran amigos. Pepe Sánchez. Pepe Sánchez en 1883 se tiene registro una partitura, ¿no es cierto? 1883. sí, es que Wow. eso es lo increíble del bolero, tiene como 150 años y todavía, ¿cachai? Imagínate. Y desde ahí habla de tristezas, pues. Desde ahí Y de viene amores. llorando. Y de amores. Y de amores, porque claro, Qué buena. según lo que recuerdo de la letra, dice tristezas me dan tus quejas, mujer. Eso es lo que así me acuerdo que empieza la canción. Así Ah, eran. ya empezamos Desde ese con tiempo eran problemas. así. Problema. Nos gusta el drama, ¿no? Sí. Oye, Dale. ya, hablando de esto de que el bolero ya tiene alrededor de 150 años o más quizás, ¿cómo lo ven Quizás. ustedes en la escena actual? Quizás. En la Quizás. escena actual. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo los artistas se han muchos. reinventado? ¿Cómo ustedes mismos están posicionándose también o ya están posicionados en esta escena del bolero? ¿Cómo lo ven a futuro? Bueno, Bueno. hoy día el bolero, claro, tiene como... Se está refrescando la escena. Un colega que conozco hace tiempo que está haciendo música es el Rulo, que era el bajista de la Mon Laferte, que es el bajista de los Tetas. De los Tetas. Ajá. De hace rato decías que él el Rulo estaba está- en México, ¿no? Pero parece que ahora está acá, Está acá, ya volvió a Chile. Por los Tetas. sí. Que ahora Ya. son dos Tetas. Porque está Ahora sí que son dos tetas. Antes eran muchas tetas. Se lo dije al Rulo. Son dos. Claro, finalmente. Pero bueno, la cosa es que el Rulo está hace rato haciendo boleros. Po. Y entonces no creo que, se lo he preguntado, pero creo que coincide con que se haya ido a México. ¿Cachai? Él es como muy... Le gusta mucho como esto de estudiar acerca de estas cosas. Entonces, él es uno, digamos, de los personajes que está haciendo hace rato boleros. Me acuerdo que La Paz Kurt también, que es una cantante Ya. chilena que se fue a México. Oye, México se los lleva todo, ¿ah? Sí. Bueno, y ahí hablamos también de Mon Laferte, Claro. un Laferte. fenómeno ya latinoamericano. O sea, Claro. algo tremendo que
que pegó a través del bolero y otras músicas también, y bueno, da cuenta de cómo el bolero sigue siendo un género que sigue catapultando artistas desde los inicios, ¿no es cierto?, acá en Chile, como Lucho Barrios, José Antonio Prieto, catapultados a la fama cantando boleros, y hoy en día Mon Laferte y escucha, los que seguirán también. Dúo Miel Canela también por ahí. El dúo Miel Canela va para allá. Y César, Bueno, la Catalina también. Catalina Las Cordonas de Oro. Eso es bien actual, bien bonito lo que están trabajando. La Nueva Imperial. Sí, El fin. Las Flores del Recuerdo. creo que son se van a bien México potentes. los chicos de la nueva Sí, Imperial. van a estar, Sí. parece que en las Exacto. mismas fechas que Sí, nosotros. Que nosotros, también nos vamos para allá. Sí, qué bueno. interesante. Respecto a... Yo te quería preguntar, César, porque el bolero... leí que se declaró patrimonio de la humanidad o patrimonio inmaterial de Sonoro. no sé de qué, de Sonoro. la humanidad, ¿no? Sí. Ya. Por lo menos. Porque una expresión hispanoamericana, podríamos decir, ¿no? Como más de... O sea, no se escuchan boleros que se hagan en Inglaterra o cosas así, ¿no? Como Claro. que no sé por Debería ser dónde... un fenómeno más como... sí, Como local. Es más latino. Eso es más latino. Más latino. Claro, ¿y por qué crees Ahora tú? probablemente hay, no sé, pues, chinos haciendo Bolero, Se creo que hacen, se sí. hacen Es una cuecas. expresión- Así, se hacen cuecas. Se hacen Boludo. juega. Todo puede Se pasar. hacen salsa. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Porque es una... que como tú has estudiado música del mundo, César, ¿por qué crees tú que se da más acá este tipo de música, más en nuestra sociedad latinoamericana? Porque somos apasionados. Somos puro piel. Somos más calentitos. Sí. Piel, Creo que sangre y sudor, Yo una creo cosa que así. eso, son más sufridos. Queremos la segunda oportunidad, la tercera oportunidad. En Europa son un poquito más fríos. Creo que esto es reflejo de nuestra forma de ser, de nuestra cultura latinoamericana. Porque en general los boleros las letras son de historias de amor, Exacto. Y de esa desamor. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor, eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén. Escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. Eso hace que no pasen de moda, ¿no? Como que queden muy arraigados en el inconsciente, Bolero atemporal, desde la cierto. cuna. Los buenos boleros quedaron para siempre. Me da la Claro, o sensación a sea, mí. y además se vuelven a versionar. Es que eso pasa siempre con las buenas composiciones. Como que siempre, muchas vuelven a nacer en el fondo. Y para las personas, las nuevas generaciones es una novedad. Pero la verdad es que es una fórmula probada. ¿Cachai? Entonces eso también es interesante. Porque una buena canción siempre va a ser una buena canción. ¿Cachai? Y se puede incluso transformar en otro estilo y siempre va a ser una buena canción. También pasa un fenómeno, dejando de lado un poco la letra, pasa un fenómeno instrumental con los boleros, que muchos músicos, pianistas, guitarristas, por un tema armónico, de riqueza armónica de las canciones, llegan a estudiar los boleros sin tomar en cuenta la letra, o sea, estudiar los acordes, los voices y los enlaces. Entonces también hay una riqueza armónica Y en la melódica. melodía, Melódica sobre todo, ¿cierto? sobre todo, lógico, la melodía por sobre todo. Pero el desarrollo armónico es también un fenómeno, como un motivo de estudio, y no hablo solamente desde la academia popular, sino que
muchos músicos autodidactas sacan boleros solamente para aprender los acordes. Entonces es rico por todos De lados. hecho, el César, bolero. yo aprendí así a tocar guitarra. ¿En como serio? con bolero y bossa nueva. Claro, bossa nova, bolero, listo. Salgo y me siento a pensar en tu bello pelo que movías al caminar. Ya quisiera verlo, quien fuera relojero para retroceder el tiempo. Y desde entonces te busco en calles y esquinas, no puedo olvidarte todavía. Y desde entonces pregunto en tiendas vecinas, no tengo ni una fotografía. Y en mi memoria tus palabras se destiñen día a día. Se terminó aquella amarga novela, ya no hay más O sea, es que lo que yo entiendo es que en realidad los inicios del bolero acá en Chile, o más bien en la década del 40, en una época donde se escuchaba mucha más música chilena y local, y las radios estaban poniéndole mucha onda a eso, las radios estaban más bien en Santiago, ¿cachai? Y así es como en ese tiempo se dan a conocer personas tan importantes como el mismo Lucho Gatica, que antes de eso, porque eso fue a fines de los 40, a principios de los 40 estaba su hermano, Arturo. Arturo Gatica, claro. Era su hermano primero y después. Era su hermano, Claro. y Lucho viaja a Santiago para también iniciarse en la música. Y es muy bonito y muy interesante que los grandes del bolero se dan a conocer en vivo en las radios en ese tiempo. Así es. Y obviamente después el bolero sigue evolucionando. Y hay un momento en que también en Valparaíso, en los puertos, se sigue desarrollando. No habíamos quedado en 1883, Cuba, Pepe Sánchez, ¿cierto? Tristezas. Tristezas. Santiago de Cuba. Y que ese es un bolero lento, ¿sí o no? Como más, no sé, como una cadencia, como el son, ¿o no? Como, Claro, el tema con el son es que se enriquece, ¿no es cierto? Uno y el otro, ¿no es cierto? El bolero del son, hasta que inevitablemente encontramos este cruce y sale el bolero son. Es muy interesante pensando en que el bolero nace como con una agrupación orquestal más reducida, máximo 3 guitarras, 3 cantantes, sin percusión incluso, y cuando se fusiona con estos ritmos cubanos se le agrega el tres cubano, se le agrega la trompeta, se le agrega también percusiones, y de hecho el primer bolero son del que se tiene registro se llama Lágrimas Negras. Yo creo que todos conocemos ese bolero, de Miguel Matamoros. Lágrimas Negras, sí. Y bueno, esta orquestación base es la que se va moviendo de Cuba a México. Y es muy bonito porque igual la trompeta persiste, porque en México ya teníamos trompeta mariachi, entonces no les cuesta nada meter la trompeta también. Claro, e incluso el bolero en un momento ya llega a Brasil. Claro, Hay pero eso grandes posterior. Claro, Ya. pero es así como es tan interesante que el bolero se impregna en tantas ciudades, en tantos países. Pero en ese latinoamericanos. inicio que estamos hablando, porque estamos hablando de inicios del siglo XX, ¿sí? Hay un recorrido bien largo antes de que se desarrolle como la época de oro, ¿no? Del bolero en los años 40, 50. Esto viene de la mano con toda esta cosa de los shows en los casinos, los eventos, o no tan así, o es más popular, mira, o es más... Claro, de Cuba a México tenemos que en Cuba en ese tiempo habían guerras independentistas, ¿no es cierto?, entre los cubanos y los españoles, lo cual produjo una migración a una península mexicana que se llama Península de Yucatán. Ahí hay todo un cruce. Yeah. Todo un cruce, ¿no es cierto?, con la cultura cubana y cultura mexicana, y ahí es como empieza a correr todo el hilo por todo México, en resumen, ¿no es cierto? Y tenemos a grandes exponentes como el primer gran exponente Agustín Lara o el tío Los Panchos también.
trío Los Panchos es de México. Ajá. Ah, no sabía eso. Trío Los Panchos. Y Ya. es súper importante el trío Los Panchos. Claro, porque ese trío es el que en el fondo da pie a que acá en Chile nazcan otros tríos en ese mismo formato. Exacto. Como haciéndole los covers, una cosa Sí, así. po. Ya, sí. Bueno, sin ir más lejos, los guasos quincheros se dieron mucho más a conocer gracias a los boleros. A los boleros. Claro. De hecho, el repertorio que ellos grabaron como más folclórico es solamente el 30% de lo que ellos grabaron. No Que hay un sabía bolero muy importante que se llama Nosotros. Y bueno, hay una anécdota que se cuenta. Que nos queremos. Hay una anécdota súper importante respecto a este bolerito acá en Chile, que tiene que ver con su grabación. ¿Qué era lo que pasaba cuando ¿Qué era lo que compraban pasaba? los discos? Claro, que era... Bueno, ustedes saben que los vinilos son medio frágiles, ¿cierto? Se rayaban. Entonces cuando salían los singles, la gente se compraba dos en vez de uno. Sí, porque Para que nosotros- inmediatamente en la fiesta esto no puede ser. Ya no puede rayar. éxito de venta en nosotros en Chile. Ah, y ese lo grabó Los guasos, Los en, Guasos. en ese momento se llamaban Los Quincheros. Los Quincheros Y grabaron después eso. se llamaron Los Guasos Quincheros. Pero eso es posterior a Lucho Gatica y a Prieto. Esos, yo Ajá. creo que No, pues a principios de los es 40. anterior. Ah, también en esa misma época. Yo diría que más cerca de Arturo Gatica. ¿Cachai? Ah. Porque Lucho se conoce ya a fines de los Posterior. años 40. Y cuando llega, porque después del desarrollo en México empieza como a avanzar por me imagino, Distintas por regiones de- gracias a la radio y al cine Exacto. mexicano. Exacto. Ahí empieza ya como que nos enamoramos todos de la cultura mexicana en Chile en ese momento. También en Ecuador aparece Julio Jaramillo, que también es importante porque le pone un sello distinto. ¿O no? Como- Sí, Jaramillo tiene que ver con lo que surge sobre todo en Chile con esta música o bolero cebolla, ¿no es cierto? Con este cantar que viene mucho más desgarrador, ¿no es cierto? Que ya no está tan ligado a la técnica operística que toma en un momento, ¿no es cierto? El bolero, que lo agarra en México con nuestros cantantes como Pedro Vargas, Pedro Fernández, ¿no es cierto? Y viene más de un cantar más criollo, ¿cierto? Entonces hay una especie de mutación en la cual se empiezan a escuchar estos gallitos. Sí, Julio Jaramillo. Exacto. Y eso pega Juramento, mucho acá. nuestro juramento. Nuestro juramento, sí. Esa es la más. ¿Ah? Desde Perú también llega Lucho Barrios, que es súper importante acá con el tema, por ejemplo, de lo que tú mencionabas de Valparaíso, la grabación de La Joya del Pacífico. Y bueno, ahí por ahí, retomando el tema de Valparaíso, también Jorge Farías. Jorge Farías. Jorge Farías. Entonces yo creo que... Que tiene una estatua en la Plaza Chaurren de Sí, Valparaíso. está ahí sentado. Está sentado todavía ahí, todavía está sentado Cantando. ahí, al frente del Liberty. Claro, Sí. sí, porque tiene toda esa connotación también el bolero de la noche, ¿no es cierto? Y del compartir, del tomar también. La bohemia porteña Exacto. está muy asociada al bolero aún. Claro. Sí. Genial. Igual hay eso. un momento en la historia en que el bolero se quiere divorciar de cierta manera de lo que es tan popular y trata de ser como un bolero más de salón. de de salón. balas, claro. En México, claro. Claro. ¿En qué momento pasó eso? Creo que como alrededor de los años 50 es cuando pasa eso. ¿Cachai? Y Y, es se por- hace más orquestal. Pero es porque le estaba yendo muy bien también, ¿o no? En ese tiempo, en los 50, el bolero era como... O sea, claro, pero no sé si necesariamente es por eso. Ya, ¿Cachai? ya. Yo creo que ocurre también, además siempre pasa que bueno, que a veces lo popular lamentablemente no es tan bien visto por la alta sociedad. Eso Claro. se quería decir. Que pensemos que en México igual ya se tenían las orquestas de violines asociadas a los mariachis. Entonces una vez que el bolero se cruza con esta música mariachi, los violines están puestos. Solo hay que agregarle la guitarra, el bongo y la trompeta y de a poquito empezamos a agregar instrumentos y nos damos cuenta que además de ya no tener solo los cantadores que teníamos trovadores en Cuba, ¿no es cierto? Que no eran como tal cantantes de ópera, en México teníamos cantantes de una talla internacional que eran cantantes líricos.
Entonces toda esta cosa, esta síntesis resulta en tratar de subirle entre comillas el pelo a este género que viene de Cuba, y tenemos esto orquestal y pongámosle los tremendos arreglos, y es así también como nos llega a nosotros. Claro. O sea, de hecho, es hasta en un momento cuando Lucho, a propósito de lo popular y la época de la que estamos hablando, era un escándalo que Lucho Gatica, que además que tenía este timbre muy particular, con mucho aire, ¿cierto? Entonces cantaba muy cerca del micrófono, como susurrando. Entonces, lo escandaloso de la situación era que las mujeres sentían que un hombre le estaba susurrando en el oído. Entonces se estaban erotizando con esa música, ¿cachai? Entonces era terrible. Terrible. ¿Cómo una mujer se podría erotizar? ¿Cachai? Súper heavy. Sí. Súper heavy. No diciendo. Padres hicieron eso. Le voy a preguntarle a mi mamá. Oye. No, que claro, porque... O sea, imagínate dedicar un bolero. Ah, sí, de Lucho. Oye, y la voz que tiene Lucho Gatica. Es como... También le voy a preguntar a mi mamá. ¿Qué te pasaba con Lucho Gatica? Claro, Sí. mi amor, ¿te acuerdas de este bolero? Delante de mi papá. ¿Y qué onda Lucho Gatica? Porque Lucho Gatica hoy, claro, como que en Chile nos resuena, pero al parecer fue más importante de lo que pensamos o de lo que creemos. Sí, Lucho. En su tiempo era el rey de la cosa. Sí, en Europa, en Estados Unidos. Se codeaba con Elvis, de hecho, en un momento grabó... Iba a los asados con Elvis, así toda la... Era una selfie. ¿No? Sí. Cach. Pero además grabó incluso con la orquesta de Frank Sinatra. Sí, sin ir más lejos. Era... Topísimo. Claro. Él se puede considerar como de parte de ese estilo que tú dices, más de salón, más, o también iba a lo popular. Pero eso es algo bonito que tiene Lucho Gatica, pues. Claro, porque en un momento él quiere... Era Lucho, además de que tiene este como olfato de los hits, ¿cachai? Que eso lo tienen algunos productores musicales también. Lucho escogía muy bien las canciones que quería grabar. Entonces... Y funcionaban, siempre funcionaban, ¿cachai? Y en un momento él decide arriesgarse, porque en ese momento era arriesgado, ¿cachai? Grabar en este formato orquestado, ¿cachai? Y también en un formato chico con la guitarrita. Tipo los Claro, panchos, exacto. claro. En el formato trío los panchos, digamos. Sí, con una banda que le gustaba y les dijo, ¿saben qué, chiquillos? De que ustedes sean mi banda acompañante. Entonces estaba en México y venía para acá a grabar y así. Hacia las dos versiones. Y además de Lucho Gatica, porque Lucho Gatica es ya como un símbolo internacional del bolero, Claro. ¿Qué otros podríamos, no sé si ustedes conocen algunos de los demás contertulios acá? ¿No? ¿Conocen alguno del bolerista? ¿Sí, no? No, la verdad. Bueno, estamos hablando old school o... De lo que sea. Ahora empezamos todo el movimiento, obviamente, con el bloque. El bloque depresivo. Sí, el Macha y el bloque depresivo. Se fueron por el bolero ahora ellos. Sí, Claro. sí. Igual antes, me gustaría destacar... Luis Miguel que también es de los boleros, ¿no? Luis sí, Miguel, todo eso. Claro. En un momento también en los fines de los 90, principios de los 2000, creo que Charly Sa empezó a... Claro, y retomar Douglas. el tema del ¿Se video acuerdan de cuando Douglas? Douglas. Sí. Douglas. Pero antes de eso, quería decir que también en los años 40 había un dúo de mujeres, porque nunca se habla de las mujeres. Entonces, imagínense, es un poco triste, y esto es algo que está investigando Miquel Vera, que está escribiendo un libro al respecto de las mujeres en jazz, pero en general las mujeres no tenían carreras tan largas. Adivinen por qué. Que se casaban. Sí, se casaban ¿cachai? Y vivían, o a veces vivían muchas violencias, mucho... Bueno, Palmenia tiene una Palmenia historia muy Pizarro. fuerte respecto de eso. Pero en los años 40, por ejemplo, estaban dos hermanas, que eran Sonia y Miriam. Es que en ¿Es Chile. chilena? Son chilenas. Ese es el nombre, Sonia y Miriam. Sonia y Miriam. ¿Cachai? Que son como el dúo pajarito, pero de los 40, ¿cachai? Y claro. Y bonito porque eran hermanas y al parecer cuando eran niñas, ellas siempre cantaron a dos voces, porque cuando eran niñas, su mamá y la nana
les cantaban a dos voces. Entonces ellas Se quedaron con- como que se acostumbraron a cantar siempre a dos voces. Y la mamá era como cantante aficionada. Entonces las motiva a cantar. Y ya a los 12, 13 años graban música. Y Eso se puede, está Está. en internet para conocer. ¿Cómo es? Miriam Sonia y Sonia y Miriam. no, y Sonia son Miriam. temas. Imagínense, en ese tiempo no estaba el autotune, no había nada de eso. Y afinadísima. Qué lindo. Con Claro. mucha onda. Sí, pues se cuentan cosas como que ellas tenían su versión y para poder armonizar esto decían, oye, ¿podéis cantarlo de nuevo? Porque al parecer ellas naturalmente tenían integradas armonías muy complejas. Claro, como que lo intuían. Entonces, Como que, muchos chuta, pero cantantes. está haciendo otra función, entonces ¿cómo armonizo esto? ¿No? Y se daba, claro, esa expertise como muy natural por cómo cantaba su mamá con la nana Cómo y fueron lo criadas. integraron nomás. ¿cierto? Claro. Qué genial, loco. Qué bonito. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo. Surge este proyecto que ¿es solo boleros o es otra, también le meten otras cosas? Boleros y fusión latinoamericana. Ujú. Pero claro, nosotros nos tomamos de la bandera del bolero porque es algo que, como acabamos de hablar, es una raíz, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, una canción que es un bossa nova, pero inevitablemente la letra, la lírica y la melodía tienen influencias de todo el bolero que nosotros conocemos y hacemos. También tenemos un vals que inevitablemente también está ahí pegadito al bolero. Y eso es lo que nosotros pretendemos seguir desarrollando en base a este bolero. Nos vamos metiendo en otros ritmos. Mi día antes de ti era un remolino y en la tormenta aprendí a bailar. Después de haber cruzado tantos ríos, ahora navego contigo. ¿Quién diría que el paisaje cambiaría de la noche al día? Después del invierno salió el sol. ¿Qué sería diferente hoy mi vida sin que de repente el café se hiciera para dos? Y ahora voy a la feria contigo, regaloneamos cada domingo y nos traemos fruta fresca para el corazón. Y ahora bailamos en cada calle, cantamos juntos hasta bien tarde y descansamos juntos en las nubes del amor. La primera vez que me cegó tu pelo canela, trigueña y negra por la mañana, una luz me atravesó. La primera vez. Música es como para todo evento esta música, como, ¿cierto? Como que la puede donde la pongas suena bien, o sea, como que cae bien esto. Claro, es que también yo creo que ponemos en valor mucho el tema de las letras, de comunicar no solamente con las melodías, sino que también con las palabras. Creo que algo bien bonito que tiene nuestro proyecto es que conmueve a la gente. Eso a mí me parece súper lindo, y algo que no se puede lograr porque uno lo quiere hacer, sino que es algo que ocurre espontáneamente. Y es porque este género en sí mismo es muy lindo, conecta con el alma de las personas. ¿Cachai? Y nosotros hemos preparado un show que tiene ese propósito de conectar con el público. ¿Cachai? Y yo creo que por ahí va nuestra propuesta en ese sentido. Y además que obviamente rescatar un estilo que nosotros lo empezamos a hacer y coincidentemente hay otras personas que también lo están haciendo. Eso tiene que ver también como que uno está conectado también como con lo que está ocurriendo de Claro, forma sin ponerse de intuitiva. acuerdo. Claro. ¿Cachai?
Porque alguna vez les vino la duda de que si iba a pegar o no, o si iba a ser, no sé, estamos en otros tiempos y el bolero es como muy antiguo. ¿No les vino esa duda? Yo a mí personalmente, cuando nosotros empezamos con la sola idea de hacer música juntos, que con Marty, a la Marty se le ocurrió el tema de hacer bolero. Y yo, claro, en primera instancia yo no me sentía como tan afín a componer boleros, sí, bonito todo, lo escuchaba, tocaba, pero yo creo que desde un principio, como comentó la Marti, hay una conexión un poco intrínseca a ser latino y a entender que el bolero es parte esencial de nuestro repertorio. Entonces decir, vamos a hacer bolero, no queremos, no sé, llegar a Hollywood, Bollywood, pero queremos hacer música bonita que conecte con la gente. Y coincidentemente se ha dado que últimamente en Chile y hemos visto nuevos proyectos florecer de boleros también. Sí, estamos volviendo. Claro, porque al final eso de ir a grandes escenarios más bien son resultados de la pega, ¿cachai? Creo que es más importante hacer bien las cosas y ser constante. Y aunque hayan grandes escenarios, siempre van a haber escenarios más íntimos también. Claro, por supuesto que sí. Qué linda conversación. Me encantaría que pudiésemos cantar un bolero, pero ahora los chiquillos se van a presentar acá en el Beer Garden. Si podemos ver ahí atrás de ellos está el escenario. Ahí está Cristian Sánchez. Sí, está Cristian Sánchez, se está preparando, está llegando la gente acá en Temuco. Estamos en el Beer Garden Klein, todo pasando. Este es un lugar maravilloso que estamos preparando para que durante el verano también podamos hacer esto todos los días, ¿cierto? Las 24 horas transmitiendo boleros, acá. 24 horas de bolero. Muy bien. Y bueno, vamos cerrando la conversación porque los chiquillos, además de vienen viajando de Curicó y no han podido ni siquiera comer y se está yendo el día. Sí, ya se enfrió la comida. Se enfrió la pizza, no se va a calentar. Qué rico comer la pizza recalentada. Sí. Claro, y obviamente invitamos a la gente que está escuchando a seguirnos en redes sociales, que nos llamamos Dúo Miel Canela en Instagram, y obviamente pueden escuchar la música en Spotify y también en YouTube. Muy bien. ¿Alguna otra mención acá, César? Desearle mucho éxito a los chicos, son demasiado talentosos y verlos juntos en un proyecto, o sea, que les vaya increíble eso. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando entonces. Vamos. Sí, agradecidos de esta conversa. Nos vamos a aprender más sobre bolero y a disfrutar del concierto. Eso. Eso. Con todo. Que vaya bien. Nos vemos. Bravo. Hoy me da pena ver esa pizza ahí. Sí, yo no quería ni mirar las papas.